Padre millonario ve a una camarera enseñando a hablar a su hijo. Lo que hace después cambia todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Era una tarde calurosa, esas que parecen tener un peso en el aire. Martín, un empresario millonario de renombre en América Latina, se sentó en un restaurante modesto al sur de la ciudad. A su alrededor, el sonido de las risas y el cuchicheo de gente humilde llenaba el espacio, un contraste absoluto con su mundo de trajes caros y reuniones exclusivas. El aire estaba impregnado del aroma a comida casera, ese olor que trae recuerdos de infancia y bondad. Sin embargo, Martín estaba lejos de sentirse nostálgico. Se quedó observando, absorto, a Clara, una joven camarera que movía las manos con gracia, mientras los clientes reían y compartían anécdotas. Pero lo que más le llamó la atención fue Mateo, su hijo, un niño tímido que luchaba por pronunciar las palabras con una voz temblorosa. Clara, con una paciencia infinita, sentía el tirón en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que sintió una conexión genuina con alguien? Algo más que una transacción. Había algo en esa madre que lo seducía. No eran solo sus ojos amables o su risa contagiosa. Era su entrega, su lucha por lo que realmente importaba. Decidido a acercarse, caminó con pasos firmes hacia ellos. Sus palabras ya estaban listas. Quería ofrecerle un puesto en su empresa. Creía que alguien con la empatía y esa luz podría aportar algo invaluable a su mundo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un murmullo entre los clientes le llegó. Su atención se centró de nuevo en Clara. La conversación que mantenía con Mateo se tornó seria, y aunque su corazón estaba en su lugar, algo en su voz sonó quebrado, como si guardara un secreto. Martín retrocedió, desbordado por una sensación de inquietud. En su mente, las alarmas sonaron. ¿Y si había algo más en ella? Comenzó a escuchar retazos de conversaciones a su alrededor. Su hijo merecía una vida sin secretos, sin la presión de su fama. ¿Debía él protegerlo usando su poder? ¿O permitir que la verdad doliera, por muy destructivo que fuera? La balanza de la moralidad pesaba en sus hombros. Por un momento, el tiempo se detuvo. Martín tuvo una visión clara. Clara y Mateo, en un futuro brillante, lejos de las cadenas que el pasado les había impuesto. Pero, ¿debería él ser el arquitecto de esa felicidad? Desde la distancia, observó: no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Martín seguía de pie, observando a Clara y Mateo con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Pensaba en cómo esa simple interacción podía marcar la diferencia en sus vidas. Pero justo cuando iba a dar el paso hacia ellos, un grito desgarrador cortó el aire como una cuchillada. ¡Mateo! La voz de Clara se alzó, resonando en todo el restaurante como un eco aterrador. La mirada de ella se congeló en el pequeño, que estaba a punto de caer de su silla, atrapado en una tela que se había enredado en sus pies. Al instante, el bullicio de la gente se convirtió en un murmullo confuso. Todos los ojos se volcaron hacia C. Martín sintió una oleada de pánico y corrió hacia ellos. El tiempo se movía lento, y la imagen de Clara tratando de salvar a Mateo estaba grabada en su mente. En un instante ella logró liberar al niño, pero la escena había despertado algo oscuro. Mientras Clara lo abrazaba, su cara se transformó. No era solo la madre protectora. Había un destello de desesperación en sus ojos, un miedo visceral que Martín no comprendía del todo. De repente algo más captó su atención. Un hombre sombrío había entrado al restaurante, su figura imponente recortada contra la luz del sol. Todos se detuvieron. El aire se volvió denso. Martín sintió que el estómago se le encogía. El extraño miraba directamente a Clara, y Martín pudo notar una tensión palpable. Él era un viejo conocido de ella. La sala se sumió en un silencio incómodo. Clara, al darse cuenta de que el hombre estaba allí,
se tensó, y Martín pudo ver cómo sus ojos se inundaban de miedo. «No aquí», murmuró ella, su voz temblorosa. El hombre se acercó, sonrisa torcida, como si disfrutara de la tormenta que había desatado. «Clara», dijo con un tono despectivo, «no creí que te atreverías a salir del agujero. Tu pasado no te dejará en paz». El corazón de Martín se detuvo. Ahora comprendía los murmullos que había escuchado antes, las insinuaciones. Clara tenía un secreto, un pasado oscuro que amenazaba con salir a la luz. Algo se rompió dentro de él. Sus deseos de ayudarla ahora parecían insignificantes ante esta realidad. Los murmullos entre los clientes se intensificaron. Comentarios sobre deudas, una vida que parecía estar en juego. Clara trató de mantenerse firme, pero cada palabra del hombre era como un puñetazo en su estómago. Mateo, asustado, abrazó a su madre, buscando consuelo en su cercanía, pero la sombra que se cernía sobre ellos era abrumadora. Martín sintió una ira creciente. Decidido a defenderla, se interpuso entre Clara y el hombre. «¿Quién te crees para asustar a una madre delante de su hijo?». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, resonando entre los comensales. Los ojos se volvieron hacia él y el hombre, sorprendido, lo miró con desdén. «No te metas, millonario. Esto no es tu negocio». Pero Martín ya no podía dar marcha atrás. La mirada de Clara le dijo que debía actuar, que no podía dejar que ese hombre destruyera la pequeña felicidad que intentaban construir. Mientras la tensión aumentaba, en ese momento cargado de emociones, el hombre sonrió peligrosamente. «Muy bien, jugaré al juego. Pero sé esto, la verdad siempre sale a la luz», dijo, antes de dar un paso atrás, dejándolos en un silencio que se sentía opresivo. Nadie se atrevía a respirar. Martín sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No solo había una historia que se ocultaba detrás de Clara, ahora estaba en medio de algo más grande de lo que había imaginado. La seguridad que pensó que podía brindar estaba en riesgo. ¿Qué secretos ocultaba realmente Clara? ¿Qué pasaría con Mateo si esa verdad se revelaba? Las preguntas zumbaban en su cabeza, envueltas en un caos de duda y miedo. ¿Cómo se vería el futuro de esta familia si el pasado de Clara decidía regresar de una manera devastadora? Todo estaba en juego. Martín estaba en el centro de la tormenta, su corazón latiendo fuerte mientras se interponía entre Clara y el hombre misterioso. La tensión en el aire era palpable, como si cada persona en el restaurante contuviera la respiración. Clara, visiblemente alterada, intentaba mantener el control, pero el miedo asomaba en sus ojos. El hombre sonrió, pero su sonrisa era fría y oscura. «Nadie te respeta como deberías, Clara. Siempre serás la misma fracasada», dijo el hombre, burlándose. El ambiente se tornó en un incómodo silencio. Se podía oír el zumbido de la preocupación en los murmullos de la gente. Pero Martín sentía que el momento se convertía en un enfrentamiento, y eso lo empoderaba. «Basta», gritó. «No tienes derecho a decirle eso. Lárgate de aquí». Sus palabras resonaron, pero el hombre lo miró con desdén. El gran empresario defendiendo a una sirvienta. Su risa era burlona, y eso solo encendió más la ira de Martín. Sin previo aviso, una explosión de luces brillantes cortó el aire. Un repentino estallido resonó y el sonido de cristales rompiéndose llenó el restaurante. Un grupo de hombres con máscaras entró, empujando a la gente y gritando órdenes. El caos estalló y Martín sintió cómo el pánico se apoderaba del lugar. Clara se volvió hacia él, sus ojos llenos de terror. «Mateo», gritó, mientras su hijo. Fue entonces cuando el líder de los enmascarados se acercó y sus ojos se encontraron con Clara. «Aquí estás, finalmente, la perla que todos buscaban». El tono de su voz dejó claro que este no era un simple robo. La atmósfera se volvió helada. «¿Qué quieres de mí?». Clara apenas podía pronunciar las palabras. Su voz se quebró. La conexión que Martín sentía con ella se transformó en una profunda confusión. Era como si estuvieran envueltos en un laberinto del que no podían escapar. El líder le sonrió, y lo que dijo dejó a todos en estado de shock. «Sabía que un día volverías. La deuda no se ha saldado. Has estado corriendo, pero ahora es tiempo de pagar».
Las palabras resonaron como una campana de alarma en la mente de Martín. Las dudas que había tenido sobre el pasado de Clara cobraron vida, ahora tan vívidas y amenazantes. Este no era solo un problema del presente, era un fantasma del pasado que había estado acechando a Clara. «¡Sal de aquí!», gritó Martín, tomando a Mateo y empujando a Clara hacia el fondo del restaurante. Pero ella se quedó paralizada. «No puedo dejarlo, no puedo». «¿Qué haces, Clara?». La incredulidad inundó a Martín. «Él te va a hacer daño», pero una parte de él empezaba a entender que la historia era mucho más oscura de lo que parecía. «Eres un buen hombre empresario, pero no sabes nada de esto», dijo el líder, sus ojos brillando con una mezcla de amenaza y desafío. «Ella tiene un pasado que no puedes sacudir, y esto te involucra a ti también ahora». Martín sintió que una sombra lo arrastraba. Su mundo, donde todo era control y poder, ahora se tambaleaba. El rostro de Clara se torcía entre el horror y la determinación. Se dio cuenta de que había escondido su verdadero yo detrás de una fachada, atrapada en un ciclo del que había querido escapar. «Clara», empezó a decir, pero ella lo interrumpió con un movimiento de mano. «Corre, no puedo dejar que te arrastren a esto. Ve por Mateo, te lo imploro». El grito final de Clara se perdió entre el griterío, y las palabras resuenan en la mente de Martín mientras la escena se tornaba en un caos de movimiento desenfrenado. ¿Qué había hecho ella? ¿Quién era realmente? La confusión y el miedo se mezclaban en su pecho. Martín sabía que en ese momento su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había algo más por descubrir, algo que su mundo de lujos nunca podría haber anticipado. Y mientras comenzaba a correr, sintió que el pasado de Clara lo perseguía ahora a él, indiscutiblemente un personaje en esta nueva tragedia que se avecinaba. Podría evitar el desastre o se vería atrapado en la red de secretos que amenazaba con consumirlos a todos. Las dudas lo envolvieron mientras se precipitaban hacia la puerta, dejando atrás un rastro de preguntas y terror. Martín estaba en el centro de la tormenta, su corazón latiendo rápido mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Con Clara a su lado y el hombre siniestro a pocos pasos, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Las luces del restaurante parpadeaban y el aire estaba espeso con el terror palpable de la multitud. La gente gritaba, algunos corrían hacia la salida, pero él sabía que no podía dejar a Clara atrás. Entonces, el niño se había escapado del abrazo de su madre y corrió hacia el grupo de fascinerosos, sus ojos brillando con inocente determinación. La visión hizo que el estómago de Martín se encogiera. «Mateo, no», gritó, pero el niño ya había llamado la atención del líder masacrado. Con un movimiento brusco, el hombre se volvió hacia Mateo. «Mira lo que tenemos aquí, un pequeño héroe». Su risa resonó en la sala. Nada más que maldad disfrazada de diversión. En un intento de proteger a su hijo, Clara se lanzó hacia adelante, pero el líder la detuvo con un gesto, su mirada cruel fija en el niño. «Si intentas acercarte más, tendrás un precio que pagar». Desde su posición, Martín pudo ver cómo las capas de protección que Clara había erguido empezaban a desmoronarse. La enfermedad del pasado de Clara ya no era un susurro, había estallado en un grito. Un ruido estruendoso estalló por toda la habitación, y de repente la puerta del restaurante se abrió de golpe. En la entrada, una figura familiar apareció, brillando con la luz del día. Era la hermana de Clara, Ana, quien había estado ausente durante años. Su presencia fue un shock. «Clara, ¿qué haces aquí?», gritó, antes de que su mirada se encontrara con Martín y el caos se desatara aún más. «Ana, ¿eres tú?». Clara no podía creer lo que veía. El tiempo parecía detenerse, y todos los ojos se volvían a la escena. «¿Por qué no me dijiste que venías?». «No es momento para eso», Ana gritó. Su voz era un torrente de emociones. Se notaba que había estado en una situación similar antes. Antes de que Clara pudiera contestar, Ana miró al líder con odio puro. «Tuve que protegerte de esto, lo sabía. Nunca debiste salir de la casa».
Las palabras resonaron como un trueno y el restaurante quedó en un silencio tenso. Martín sintió que el aire le faltaba. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero en maneras que nunca había imaginado. «¿Qué está pasando?», preguntó confuso. El líder sonrió, disfrutando del drama. «Así que en su familia hay más de un secreto. ¿Qué más ocultan? Aspiran a ser una señora de honor en una vida que nunca podrán alcanzar». Ana y su confianza era como un escudo. «No puedes hacerle daño. Deja a mi hermana y a su hijo en paz. Esto no es solo un juego para ti». «¿Juegos? Este es un negocio», dijo el hombre, alzando la voz. «Y tú has estado involucrada, Ana. Tu nombre aún lleva peso, aunque tú no quieras». El impacto de sus palabras atravesó el ambiente. Un escalofrío recorrió la sala. Martín se dio cuenta, horrorizado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lazos compartían Ana y ese hombre? El grupo de enmascarados comenzó a cerrarse, y todo lo que Martín había hecho por salvarles parecía desvanecerse en el aire. Esta no era solo una historia de amor y redención, era un tablero de ajedrez, y Clara y Ana eran piezas en una jugada más grande de lo que él jamás había imaginado. La realidad era que el pasado las había atrapado a ellas, y ahora también iba a arrastrarlo a él. Con un último grito, Clara se lanzó hacia su hermana, pero el líder la detuvo de nuevo, apretando sus brazos con fuerza. «El pasado te encuentra, Clara. Te prometí que esto no había terminado, y aquí están todos a tu alrededor». Martín sintió que el terror lo consumía. ¿Qué pasaría con Clara y Mateo? El futuro que había comenzado a vislumbrar se desmoronaba, lleno de secretos antiguos y peligros inminentes. Mientras todo se desenvolvía en caos, se dio cuenta de que necesitaba respuestas, y urgentes. Había mucho más en juego, y la verdad empezaba a asomar. ¿Cuáles eran las verdaderas conexiones en esta historia? ¿Qué significaba realmente el pasado de Clara? Todo se cernía sobre ellos, y el reloj hacía tic-tac, exigiendo que el desenlace se revelara. Pero todavía había tiempo. ¿Qué haría Martín para proteger a sus seres queridos? La respuesta estaba en su interior, oculta entre los temores y la urgencia de un futuro cada vez más incierto. Martín estaba en el centro de la tormenta, su corazón latiendo rápido mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Con Clara a su lado y el hombre siniestro a pocos pasos, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Las luces del restaurante parpadeaban, y el aire estaba espeso con el terror palpable de la multitud. La gente gritaba, algunos corrían hacia la salida, pero él sabía que no podía dejar a Clara atrás. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. «Deténlos, detén a esos hombres». Era Mateo, más valiente de lo que su edad sugería. El niño se había escapado del abrazo de su madre y corrió hacia el grupo de fascinerosos, sus ojos brillando con inocente determinación. La visión hizo que el estómago de Martín se encogiera. «¡Mateo, no!», gritó, pero el niño ya había llamado la atención del líder enmascarado. Con un movimiento brusco, el hombre se volvió hacia Mateo. «Mira lo que tenemos aquí, un pequeño héroe». Su risa resonó en la sala, nada más que maldad disfrazada de diversión. En un su hijo, Clara se lanzó hacia adelante, pero el líder la detuvo con un gesto, su mirada cruel fija en el niño. «Si intentas acercarte más, tendrás un precio que pagar». Desde su posición, Martín pudo ver cómo las capas de protección que Clara había erguido empezaban a desmoronarse. La enfermedad del pasado de Clara ya no era un susurro, había estallado en un grito. Un ruido estruendoso estalló por toda la habitación, y de repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe. En la entrada, una figura familiar apareció, brillando con la luz del día. Era quien había estado ausente durante años. Su presencia fue un shock. «Clara, ¿qué haces aquí?», gritó, antes de que su mirada se encontrara con Martín y el caos se desatara aún más. «Ana, ¿eres tú?». Clara no podía creer lo que veía. El tiempo parecía detenerse, y todos los ojos se volvían a la escena. «¿Por qué no me dijiste que venías? No es momento para eso». Ana gritó. Su voz era un torrente de emociones. Se notaba que había estado en una situación similar antes. Antes de que Clara pudiera contestar, Ana miró al líder con odio puro. «Tuve que protegerte de esto.
Lo sabía. Nunca debiste salir de la casa. Las palabras resonaron como un trueno, y el restaurante quedó en un silencio tenso. Martín sintió que el aire le faltaba. Las piezas del rompecabezas se encajaban, pero en maneras que nunca había imaginado. ¿Qué está pasando?, preguntó confuso. El líder sonrió, disfrutando del drama. Así que en su familia hay más de un secreto. ¿Qué más ocultan? ¿Aspiran a ser una señora de honor en una vida que nunca podrán alcanzar? Ana se movió hacia él, y su confianza era como un escudo. No puedes hacerle daño. Deja a mi hermana y a su hijo en paz. Esto no es solo un juego para ti. ¿Juegos? Este es un negocio, dijo el hombre, alzando la voz. Y tú has estado involucrada, Ana. Tu nombre aún lleva peso, aunque tú no quieras. El impacto de sus palabras atravesó el ambiente. Un escalofrío recorrió la sala. Martín se dio cuenta, horrorizado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lazos compartían Ana y ese hombre? De repente, un sonido estruendoso resonó de nuevo, esta vez acompañada de sirenas que se acercaban rápidamente. En un giro inesperado, el grupo de enmascarados comenzó a inquietarse. «¡Salgan de aquí! ¡Cáptenla!», gritó el líder. Ana, paralizada, dejó escapar una palabra. «¡Espera!». Todo el mundo se volvió hacia ella. «No, te lo ruego, no sabes lo que haces». Clara, más confusa que nunca, miró a su hermana intentando entender. El tiempo se terminó. «Es ahora o nunca», dijo Ana, llorando. «Eres la única que puede detener esto. La razón por la que todos están aquí es por ti». El líder se echó a reír, pero había una sombra de preocupación en su mirada. «Tú no puedes salvarla, Ana. Ella ya es parte de esto. Pero tú sí puedes salir». Martín sintió que un frío se apoderaba de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el verdadero secreto de Clara, que su propia hermana no podía entender? Ana se dio la vuelta, en un golpe de audacia. «Clara, dile la verdad. Ellos no se detendrán hasta que lo hagas». «¿Qué verdad?», Martín preguntó sin poder contenerse. Clara, con lágrimas en los ojos, titubeó. «No sé si no puedo. No sé si debería». El caos del restaurante se intensificó. Las sirenas estaban a la vuelta de la esquina. Ana tomó la mano de Clara. «Primero tú, luego yo. Lo prometiste en aquel entonces». Martín se sentía perdido. La realidad se retorcía y el mundo que conocía se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué tenía que ver todo esto con las amenazas? ¿Qué había hecho Clara en su pasado que amenazaba su futuro? ¿Qué verdad estaba escondiendo que podía arrastrar a todos ellos al abismo? Justo cuando el líder se preparaba para dar la orden de huir, Clara hizo la elección que todos temían. «Espera, yo». La sala se quedó en silencio, un momento que parecía infinito. Martín se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre Clara, sobre la familia, sobre él mismo, estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué iba a revelar Clara? La atmósfera estaba cargada de tensión, y el destino de todos ellos pendía de un hilo. La verdad, a punto de salir, tendría repercusiones inimaginables. Clara tragó saliva. Su voz titilante apenas podía romper el silencio cargado de tensión. «Yo». Justo entonces, el líder de los enmascarados se quedó inmóvil, su atención completamente absorta en las palabras de Clara. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante, el aire pareció hacerse más denso, como si el tiempo mismo se detuviera. «Hable ya», insistió el hombre, su voz una mezcla de amenaza y anticipación. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, pero en esa atmósfera cargada, todo parecía secundario. Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente decidió romper el silencio. «Yo tengo una deuda, una muy grande, y ellos no se detendrán hasta que la pague». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, y Martín sintió cómo su estómago se retorcía. «¿Qué tipo de deuda?», preguntó casi sin querer saber la respuesta. Clara bajó la mirada, humillada. «Hace años hice un trato. Pensé que podría salir adelante, pero ahora estoy atrapada.
Esto no es solo por mí, es por Mateo. Quieren que pague de una manera horrible. ¿Qué te han hecho?, preguntó Ana, con voz temblorosa. La preocupación en su rostro era palpable. Siempre te lo dije, Clara, nunca debiste meterte en ese mundo. El líder, viendo que la situación se tornaba intensa, sonrió con satisfacción. Podrías pensarlo como un préstamo, pero con garantía. Ellos son dueños de tu vida ahora. ¿A qué te refieres?, Martín exigió, la ira burbujeando en su interior. ¿Qué tipo de garantía? El hombre dio un paso adelante, disfrutando del caos que había desatado. Los dos conocen muy bien el precio. No solo son las cosas materiales, sino algo más profundo. Clara, tus secretos no están a salvo, y eso incluye a tu hijo. El corazón de Martín paró por un instante. ¿Qué estás diciendo? No toques a Mateo. Clara, con la voz ahogada, gritó. No le hagas daño a mi hijo. La desesperación se apoderó de ella, y Clara se colocó frente a Mateo como un escudo humano. Entonces, de repente, un abrupto estruendo resonó en el aire. Las luces del restaurante estallaron, plungiendo a todos en la oscuridad. Martín hizo un movimiento instintivo hacia Clara y Mateo, tratando de protegerlos. Los gritos de los demás se mezclaron con el sonido del crujir del vidrio que se rompía. Cuando las luces parpadeaban nuevamente, Martín trataba de recobrar el control. Pero entonces, sin previo aviso, Clara lanzó su cuerpo hacia su hermana, empujándola hacia atrás. ¡Ana, huya! Antes de que Martín pudiera reaccionar, un grito cortante surgió de detrás del líder. ¡Deténlos! La voz era familiar, profunda y autoritaria. Martín se dio vuelta, y ante sus ojos apareció una figura imponente. Era el padre de Clara, un hombre que había estado ausente por años. Su llegada era como una tormenta inesperada. «¿Papá?», Clara murmuró, la incredulidad y el horror embargados en su voz. «¿Qué haces aquí?». «No era momento para esto», Ana gritó, pero su padre contemplaba al líder con furia. «Quiero que devuelvas a mi familia. Y lo harás o juro que esto no quedará así». El giro fue inesperado. El padre de Clara no solo era un tipo duro, era el hombre detrás de la red de amenazas que las había mantenido en la sombra. Martín retrocedió, sintiéndose traicionado por todo lo que había creído. «Clara, ¿por qué no me dijiste nada? Sabía que no lo entenderías», gritó ella, la rabia y el miedo estallando en su corazón. «No sé en quién puedo confiar». Los enmascarados se volvieron hacia el hombre que desacreditó a su líder. El restaurante, antes un lugar de risas, ahora era una trampa lista a cerrar sobre ellos. El padre, con un gesto deliberado, tomó una pistola de su cinturón. Las miradas de todos se volvían ansiosas y temerosas. «Todo esto porque aún los persigo», su voz resonó, y de repente cada pared del restaurante parecía cerrarse. Martín no sabía si el chocante giro era un acto de salvación o una condena. Las conexiones que antes eran claras, ahora eran una maraña de traiciones. ¿Qué estaba realmente en juego aquí? Las respuestas se sentían tan cercanas y, sin embargo, tan peligrosamente fuera de alcance. La única verdad era que el caos ahora gobernaba sus vidas y el tiempo se estaba acabando. Sin camino claro, su futuro pendía de un hilo. Clara miró a su padre con una mezcla de incredulidad y miedo. No había hablado de él en años, y su aparición en este momento era un huracán en medio de su caos. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?». Su voz temblaba, y a su lado Martín podía sentir la desesperación en su mirada. «Vine a llevarte a casa, Clara. Ya es suficiente. Estás en peligro y no lo ves», respondió su padre. Su voz firme, pero el temblor en sus manos delataba su preocupación. El líder, sintiéndose amenazado, retrocedió un paso. «No puedes llevarte a nadie, viejo. Esta madre y su crío me pertenecen», aseguró, con una sonrisa que reflejaba desprecio. La tensión crecía y Martín sentía que su presión arterial subía. El caos aumentaba. Las sirenas estaban cada vez más cerca. El tiempo se movía lento y rápido al mismo tiempo. Cada segundo era más valioso, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en sus gargantas. «Ellos no te dejarán ir, Clara. Nunca lo harán», murmuró Ana, y su voz llevaba una verdad dolorosa. «Siempre van a buscarte». Clara apretó los dientes, la lucha interna reflejada en sus ojos.
¿Qué me has ocultado, papá? ¿Por qué no me dijiste que estaba en peligro? Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en la entrada. ¡Detrás de ti! Alguien chilló a lo lejos. Todo el mundo giró la cabeza. Era Mateo, que había corrido hacia los enmascarados, que retrocedieron un paso, sorprendidos. Pero no fue solo su grito lo que provocó el caos. Fue la sombra que empezó a formarse detrás de ellos. El restaurante, en el corazón de ese nudo en la garganta de silencio, resonó con un estruendo ensordecedor. La puerta principal se estrelló y un grupo de hombres ingresó, pero no cualquiera. Eran oficiales de la ley, la policía. ¡Al suelo! Todos al suelo, gritaron. Las luces brillaban intensamente en su pecho, y Martín sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. Clara aprovechó la distracción. «Mateo, ven aquí», gritó con el corazón en un hilo, su instinto materno desbordándose. El niño corrió hacia ella, sus pasos pequeños y rápidos implorando seguridad. El líder, ahora atrapado en un rincón, se tornó peligroso. «No dejen escapar a esa mujer, ella me pertenece», pero nadie le hizo caso. La llegada de la policía cambió el tono del lugar. El miedo fue eclipsado por la autoridad. ¿Es ella?, un oficial señaló a Clara. «Clara Torres, ven aquí». Su voz resonaba. Martín nunca había sentido esa mezcla de urgencia y salvación. Sin embargo, el líder, en un último intento por salir, se lanzó hacia Clara y Mateo. «No». Martín, sin pensarlo, se interpuso entre ellos. Pero antes de que pudieran tocarla, su padre disparó. El sonido del arma resonó estruendosamente y Clara gritó. El eco del disparo firmó el momento. Un instante helado antes del colapso. El líder se cayó al suelo. Un silencio aterrador envolvió la habitación. Todos los ojos estaban fijos en el cuerpo que yacía inmóvil. Las lágrimas empapaban la cara de Clara, su horror palpable. «Papá, ¿qué has hecho?», gritó, asfixiada por el terror. La policía, en shock, dudó y el caos estalló de nuevo. Pero lo más impactante fue la mirada de su padre, una que Martín nunca había visto, como si hubiera perdido algo más que control. Había perdido su humanidad. «Lo hicimos por ti, Clara, por tu futuro». Las palabras se sentían huecas, como si no fueran suyas. La revelación les golpeó a todos. No era un padre protector, sino alguien atrapado en un ciclo de violencia y venganza. Mientras Clara y Ana se miraban, el pavor llenaba la atmósfera. ¿Qué había hecho su familia realmente? ¿Por qué estaban todos en este juego mortal? Martín, mientras retrocedía, sintió que el mundo se desmoronaba. La historia que pensó que conocía, su amor por Clara, se poblaba de secretos, giros y traiciones. Y en ese instante, todo lo que creía. ¿Qué sería de ellos ahora? La policía y el caos se apoderaban del lugar, pero el verdadero combate había comenzado en sus corazones. El futuro era incierto. Las palabras de su padre retumbaban en su mente mientras la luz del día se desvanecía detrás de ellos. «Ven, Clara, ya es hora de enfrentar la verdad». ¿Qué verdad? Todo parecía un juego, un rompecabezas que se había vuelto inextricable, y los lazos familiares de amor se transformaban en cadenas de dolor. La verdadera historia apenas comenzaba a desvelarse, dejando un peso abrumador en el aire. ¿Dependería su destino de esa verdad? Todo estaba a la vuelta de una esquina, y nadie podía predecir qué vendría después. Clara miró a su padre. La mezcla de incredulidad y miedo en su rostro era palpable. No había hablado de él en años, y su aparición en este momento era un huracán. «Papá, ¿qué haces aquí?». Su voz temblaba, y Martín sintió que la tensión se multiplicaba. «Vine a llevarte a casa, Clara. Ya es suficiente. Estás en peligro y no lo ves», respondió su padre, su firmeza luchando contra el temblor en sus manos. El líder, sintiéndose amenazado, retrocedió un paso. «No puedes llevarte a nadie, viejo. Esta madre y su crío me pertenecen», dijo, acentuando el desdén. La atmósfera se cargó de un miedo electrizante, como un cielo antes de una tormenta. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, pero en ese momento crucial, los corazones estaban latiendo al unísono.
todo el mundo contenía la respiración. «Ellos no te dejarán ir, Clara. Nunca lo harán», murmuró Ana, su voz llena de pavor, asomándose al precipicio del terror. Clara apretó los dientes, la lucha interna reflejada en sus ojos. «¿Qué me has ocultado, papá? ¿Por qué no me dijiste que estaba en peligro?» El desesperado silencio fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó desde la puerta de entrada. Era Mateo, el niño valiente que había corrido hacia los enmascarados, sus ojos brillando con una inocente necesidad de proteger a su madre. «¡Detrás de ti!», gritó, y todos se giraron al unísono. El caos estalló de nuevo cuando Mateo se convertía en el centro de la atención. Pero en aquel momento, como si el tiempo hubiera hecho una pausa, una figura emergió más allá de la oscuridad. Un destello inusitado. Era una mujer alta y elegante, con una mirada que aplastaba la tensión en la habitación. «¡Detiéndanse, soy yo!», gritó, y todos los ojos se dirigieron a ella. Era Valeria, una mujer del pasado de Martín, su exesposa a quien no había visto en años. El mundo de Martín se desmoronó aún más rápido. «Valeria, ¿qué haces aquí?», balbuceó. La incredulidad llenó el aire. «Vine a ayudar, no puedes hacer esto». La voz de Valeria, aunque fuerte, temblaba de emoción. «Clara, escucha, tu padre no es quien crees. Él está detrás de todo esto». Martín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su mente tratando de entender lo que Valeria estaba insinuando. «Siempre lo supe, siempre». Valeria dio un paso adelante, su mirada abarcando a todos. «El hombre al que le debes no es un extraño para mí, está vinculado a nuestros secretos». El líder furioso se lanzó hacia Valeria. «Cierra la boca, no tienes idea de lo que estás diciendo». Pero la mujer continuó implacable. «Él fue quien orquestó tu caída, Clara. Quería que te atraparan en su red. Hizo que te miraran a ti y a tu hijo como fichas de un juego que él controla». Cada palabra lanzaba un destello de luz sobre el oscuro pasado de Clara. Y el miedo se deslizaba en el rostro del hombre. «Valeria, ¿qué estás diciendo?». La incredulidad atravesó la atmósfera como un relámpago. «Todo está conectado. Tú, Martín, eres el hijo de la familia que debe pagar esa deuda que su padre dejó atrás». Las palabras de ella se sintieron como un golpe en el estómago. La conexión que había hablado nunca fue solo amor. Era algo más denso, una atadura con sombra que los había perseguido a todos. Clara, en medio del caos, sintió que su mundo se abría en dos. Las sirenas finalmente llegaban, pero el verdadero caos estaba en su interior. ¿Es esto verdad? ¿Somos una parte de un juego que no entendemos? Su voz se quebró y las lágrimas corrían por sus mejillas. Las miradas se encontraron y el peso del pasado se cernía sobre ellos. Lo que se sombras ahora brillaba con una luz dolorosa. La realidad de todo lo que creían desaparecería en un instante. La figura del líder ahora tambaleaba. La furia se había desvanecido de su rostro. Pero de repente se volvió hacia Clara y antes de que pudiera reaccionar, sacó una pistola de su cinturón y apuntó. «Has despertado algo que no debiste, Valeria, y ahora lo vas a pagar». Martín sintió que el aire desaparecía. Todo estaba en juego: su amor, su vida y el futuro de Mateo. «¡No!», gritó, lanzándose hacia adelante, pero el eco del disparo resonó en la sala, dejando la escena en un silencio helado. Las luces titilaban, sombras danzando en cada rincón. El horror de ese instante quedó grabado. Y mientras el tiempo se detuvo, la verdad de cada uno estaba a punto de revelarse por completo. Todos estaban a merced del destino. Y la línea de lo que era real y lo que no temblaba más que nunca. ¿Qué había desencadenado realmente Clara? ¿Qué hacía Valeria en medio de todo esto? Las respuestas quedaban atrapadas en el eco del caos. Clara miró a su padre, la incredulidad y el miedo reflejados en su mirada. El sonido del disparo aún retumbaba en sus oídos, y la atmósfera era un torbellino de confusión. «Papá, ¿por qué has hecho esto?». La desesperación invadía sus palabras. El líder de los enmascarados yacía inmóvil en el suelo, y el silencio era abrumador.
Martín, el corazón en un puño, se giró hacia Valeria, buscando respuestas. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el padre de Clara estalló en un grito. «Esto no es suficiente. Nadie se irá de aquí hasta que hable la verdad». Todo el mundo estaba paralizado. Clara sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué necesitas que diga? Lo he perdido todo», gritó, mientras las lágrimas caían por su rostro. «Dilo, Clara, dilo y tal vez todos tengan una oportunidad». Las palabras de su padre eran como dagas. La presión sobre sus hombros aumentaba. En ese preciso momento, Mateo se acercó, temblando, mirándose alrededor. «¿Qué está pasando, mamá?». Su voz, frágil y asustada, hirió a Clara en lo más profundo. «No lo sé, cariño. Solo quédate cerca», contestó, abraceando al niño con fuerza. Entonces un ruido extraño resonó desde detrás de la barra del restaurante. Todos giraron la cabeza. Un hombre apareció entre cajas y botellas, su rostro oculto bajo una máscara. «No se muevan», gritó, seguro de su poder, levantando un arma similar a la de su líder caído. El caos explotó de nuevo. La policía había entrado, sí, pero los refuerzos aún no habían llegado. La tensión carcomía a cada uno de ellos, mientras este nuevo jugador se adueñaba de la escena. «Nadie se moverá hasta que tenga lo que quiero». El eco de sus palabras reverberó como un trueno. Martín sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres?», preguntó, dando un paso al frente, tratando de ganar tiempo. «Sueltan a Clara y a su hijo, y tú no tienes por qué hacer esto». El desconocido se rió despreciativamente. «Eso no es decisión tuya, amigo». «¿Lo que?», preguntó, sintiendo que un estremecimiento recorría su cuerpo. «No comprendo». Mateo, sin saber, sujetó más fuerte la mano de su madre. «No quiero que se lleven a mamá». A Clara se le partió el corazón. Los ojos del niño estaban llenos de terror. «No, no dejaremos que te hagan daño, te lo prometo», dijo, abrazándolo con más fuerza, tratando de alejarlo del horror a su alrededor. «Quiero la verdad». ¿Qué podían saber sobre Clara que no supiera él? La sombra del miedo se adueñaba de su corazón, y la desesperación de todos aterrizó de repente. «Esto no es solo un juego. Esto es una cacería», dijo el enmascarado, su mirada fija en Clara y su padre con una intensidad aterradora. «La familia siempre ha sido la clave para tener el control. Y tú, Clara, necesitas hacer tus elecciones. O de lo contrario, habrá consecuencias que no podrás soportar». Algo hizo clic en la cabeza de Martín. Recordó las pláticas que había tenido con Clara, los fragmentos de su pasado oculto. Era como si todo cobrara vida de nuevo. Y no solo eso, sino que la situación se estaba volviendo mortal. «¿Es esto por la deuda de tu padre?», preguntó, su voz quebrándose con la angustia. Lo inesperado ocurrió de repente. Clara, en un acto de desesperación, comenzó a avanzar hacia el desconocido. Pero Valeria gritó: «No, Clara». Pero era tarde. Con un movimiento rápido, Clara levantó el arma que había dejado caer el líder en el suelo y apuntó. «Aléjate de mi familia». Su voz resonó con una valentía que sorprendió a todos. La tensión se cortó y el silencio se apoderó nuevamente del ambiente. La situación se había vuelto peligrosa. Todo estaba por estallar. Las miradas se cruzaron, cada una resumando miedo, pero la decisión de Clara era inquebrantable. El extraño soltó una risa burlona. «Esto es absurdo. No sabes con quién te estás metiendo». «Alto». La voz de Clara temblaba, pero en sus ojos brillaba una determinación, y cada segundo se sentía como una eternidad. La sala enmudecía. Sin embargo, un segundo después, la puerta se abrió violentamente otra vez. Un grupo de policías había llegado justo a tiempo. El caos se desató. Gritos de «al suelo» resonaban mientras los agentes levantaban sus armas, apuntando a todo el mundo. La confusión era total. En medio de la multitud, una figura asomó entre el tumulto. Era Jorge, otro antiguo amigo de Clara, con una mirada fría y resuelta, apuntando su arma a Clara. «No lo hagas, Clara. No te involucres en esto». El corazón de ella se detuvo. «Jorge, tú». El giro de esta revelación golpeó a todos.
revelando que incluso entre ellos había traiciones. «No tienes la menor idea de lo que has despertado», dijo Jorge, y en un instante el espacio se volvió un jabón resbaladizo. Martín miró a Clara, luego a Jorge, luego a Valeria. «¿Qué está pasando aquí, realmente?» El caos se intensificó, y con tanto en juego, las decisiones que tomarían ahora podrían sellar su destino. ¿Cuáles eran los verdaderos lazos de Jorge? ¿Qué más iba a revelar el pasado? La confusión iba en aumento. Y la verdad parecía un laberinto oscuro del que no había salida. El futuro se desdibujaba y lo único claro era que todo se desmoronaba. Y así, la historia de Clara dio un giro que dejaría cicatrices profundas. ¿Podrían escapar de este caos? ¿O el pasado finalmente los alcanzaría? Las preguntas quedaban en el aire, desafiando a cada uno a encontrar el camino antes de que fuera demasiado tarde. Clara tomó una respiración profunda, la pistola temblando en su mano. Todos la miraban, el eco de los gritos resonando en el aire. El enmascarado sonrió confiado. «Puedes disparar, pero eso no cambiará lo que está por venir», dijo con una voz llena de burla. La tensión era aterradora. El sudor le corría por la frente a Martín mientras se preparaba para lo que se avecinaba. «Suéltala», gritó el padre de Clara, también apuntando. El caos se intensificaba con sirenas que se escuchaban cada vez más cerca. «Si algo le pasa, enloqueceré». Su voz temblaba y sus manos, aunque firmes, delataban su ansiedad. A su lado, Valeria intentaba mantener la calma. «No pueden disparar entre ustedes. Esto solo puede terminar en tragedia», dijo, su mirada fija en Clara. «No lo hagas, por favor». Clara, sintiendo la presión del momento y el miedo de Mateo detrás de ella, hizo un movimiento que sorprendió a todos. Con un gritito, bajó el arma. «No quiero que nadie más sufra. Ya basta. Solo hay que hablar». El enmascarado se quedó sin palabras y en ese breve instante la confusión reinó. ¿Hablar? ¿Y qué crees que cambiaría eso? Su tono era ácido, pero había un destello de incertidumbre en su mirada. Hablar sobre la verdad, mi verdad. Clara respiró hondo, sintiéndose más fuerte. «Yo no soy responsable de lo que hizo mi padre. No se puede cobrar deudas que no me pertenecen». Silencio. Nadie se movía, la atmósfera cargada con cada palabra pronunciada. Martín sintió que el aire se volvía pesado, pero la valentía de Clara brillaba en la oscuridad. «Entonces, ¿qué propones?», el enmascarado preguntó, su desdén volviéndose cautela. «¿Crees que dejaré que ustedes se vayan? Eso es un sueño. Es gratuito seguir con esta cacería». La voz de Clara resonó. «Hemos estado huyendo demasiado tiempo, pero no seré más una pieza en tu juego». Un ruido proveniente de la esquina interrumpió la tensión. Las puertas traseras se abrieron de golpe. Era un grupo de policías, listos para intervenir. «Al suelo, nadie se mueva», gritó uno de los agentes, armando un espectáculo de luces y voces fuertes. «Esto no ha terminado». El enmascarado lanzó un último grito antes de salir corriendo hacia la salida, pero no contaba con los policías, quienes lo frenaron en seco. Un forcejeo estalló y Martín sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «Estamos aquí para ayudar», dijo el oficial a Clara, acercándose rápidamente. «Te sacaremos de aquí». Mateo entrelazó su mano con la de su madre, buscando refugio en su calidez. Clara lo abrazó, el miedo y el alivio cruzando por su rostro. «Gracias», murmuró, sintiendo que la tormenta empezaba a calmarse. «Valeria, Clara, Ana», el tono del policía se tornó serio. «Hemos recibido informes sobre su situación. Esto no se acaba aquí. Tenemos que hablar sobre todo esto». El padre de Clara miró a su hija con una mezcla de amor y dolor, sabiendo que sus decisiones habían forjado un camino peligroso. «Lo siento, Clara». Las palabras salieron entrecortadas de sus labios. Clara se sintió dividida. Es hora de enfrentar el pasado. Su voz firme resonaba en el aire, y los ojos de todos se posaron sobre ella. Mientras los policías llevaban al enmascarado, las luces de la llegada de la ambulancia parpadeaban entrantes. La presión del momento disminuía, y el alivio les llenaba de esperanza. El caos había terminado, al menos por ahora. En un rincón, Ana tomó la mano de Clara. «Haremos esto juntas, hermana. No estás sola».
Clara sonrió débilmente. Había sido un camino difícil, pero la familia comenzaba a reconstruirse. Sé que hay mucho que sanar, dijo Clara con determinación, pero lo haremos con la verdad en lugar de mentiras. Martín miró a Clara, admirando su fortaleza mientras la vida empezaba a desarrollarse a su alrededor. Sin embargo, no podía ignorar la sombra del futuro que aún acechaba. ¿Qué más secretos deberían enfrentar? A medida que la noche se desvanecía y el sol comenzaba a asomarse, el camino hacia la redención llenaba de posibilidades. Clara, con la mano de Mateo en la suya, sintió que el futuro era suyo para descubrirlo, y la esperanza renacía. Este fue el final de una batalla, pero la guerra contra su propio pasado apenas comenzaba. Y aquí es donde tú puedes hacer la diferencia. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna historia exclusiva